Desde la escuela estamos presentando este seminario taller que le hemos denominado Fenómeno de la mantarraya. ¿Por qué la denominamos así? Si uno tuviera que describir lúdicamente una mantarraya, es un pez que tiene una forma casi triangular, tiene una boca, un cuerpo y una cola. Y si la vemos tangencialmente, podríamos decir que una parte superior describe una curva, una parte inferior describe otra curva. Y esto lo hicimos porque cuando empezó el fenómeno de la pandemia en el mundo, se empezó a describir una aleta hacia arriba, una curva hacia arriba, que era la que manifestaba, como dice la infografía, la cantidad de infectados que iba de país en país hasta que terminó en pandemia con una proyección logarítmica. Y esa curva iba manifestando todo lo que estaba pasando con la infección del COVID y lo que estaba haciendo con la humanidad. Paralelamente a esto, y en un espejo inverso, aparecía la otra aleta, la mantarraya, que era todo lo que estábamos perdiendo de acuerdo a una normalidad que veníamos cumpliendo. Desarrollos productivos, desarrollos económicos, educación, movilidad social, elementos de salud, provisión de insumos, todo estaba claudicando. Y empezamos a ver que no quedó nada en el mundo sin que fuera tocado por el fenómeno del COVID. Esto indiscutiblemente dio una manifestación sistémica de que la salud, que parecía estar todo en orden o que no pasaba absolutamente en el mundo y que incluso muchos líderes los tenían después del 10º lugar de importancia, se transformó a través de un virus en la principal protagonista y nos enseñó el sistema de salud que cuando no anda bien esto puede parar un mundo y puede parar de países desarrollados a subdesarrollados o marginales. Puede bajar riquezas y agudizar fenómenos de pobreza. Puede agudizar desigualdades en cuestión de meses. Entonces ahí empezamos a comprender y nosotros nos vamos a tomar de este fenómeno para empezar a analizar a través de un seminario continuo y de charlas continuas ¿qué pasó con los sistemas de salud antes de la pandemia? ¿Qué está pasando ahora y qué va a venir? Entonces, si ustedes ven una infografía, nosotros decimos que cuando comenzó el fenómeno de la pandemia fue la fase inicial, que fue cuando estuvo en contacto el virus con la humanidad y empezó a crecer la curva. Hoy día estamos en la humanidad en pleno desarrollo de esta crisis y en pleno desarrollo y que se da en el cuerpo de la mantarraya. Y lo que viene es una cola con mucha movilidad y con mucha dinámica, que es la movilidad, digamos, de la no certidumbre. Es la movilidad a dónde vamos a terminar con esta pandemia que se fue transformando en endemia, a entender cómo van a ser la recuperación de los circuitos sociales, cómo va a ser la educación en 2 o 3 años más, cómo va a repercutir las nuevas vacunas o los nuevos tratamientos y cómo van a cambiar una serie de circunstancias que lo hizo posible un desequilibrio del sistema de salud. Los sistemas de salud para la mayoría de los líderes no era agenda, no estaban en la agenda. O sea, los sistemas de salud no era agenda de los líderes. O sea, generalmente participábamos cuando habían catástrofes o cuando habían dificultades, pero el mundo no se ocupaba de otras pandemias que estaban ocultas, como las pandemias de la desnutrición en el mundo, como las pandemias de falta de sistemas de vacunación, como las pandemias de zoonosis, de enfermedades en distintas partes tropicales o de África, la pandemia de la salud mental, con todos los abusos de drogas. Todo eso no era agenda, no estaba ocupándose la humanidad de eso, estaba todo en un 10º. Entonces nosotros decimos
que el COVID nos llevó a nosotros a ponernos como iguales, porque tanto los poderosos como los débiles podíamos estar contaminados de COVID y podíamos tener condiciones de mortalidad. Esto nos describió un fenómeno que nosotros le decimos la pandemia elite. ¿Por qué la pandemia elite? Y porque fue una pandemia que puso en el tapete todo esto porque nos tocaba a todos por igual. Generó un proceso de reflexión e igualdad universal. Mientras que anterior a la pandemia habían muchos procesos de pandemia encubiertos que no estaban en el tapete.